Hola, buenos días, ¿cómo están? El último vivo en relación a la economía. Creo que es el 10, más o menos 10 o 11, donde hemos estado hablando de la economía, ya que comienza la nueva cuarentena, donde vamos a trabajar por 40 días nuestra economía. Y hoy día que vamos a ver el proceso que hay detrás y lo vamos a relacionar no tan solo desde aspectos biológicos, sino que vamos a ir relacionando desde los aspectos sociales y sobre todo desde el aspecto electromagnético. Entonces vamos a empezar con el aspecto electromagnético, de cómo todo esto se genera y se forma. Hola Jenny, ¿cómo estáis? Hasta generar el resultado de la economía que estamos teniendo. Entonces acá partamos desde este campo de la energía. Partamos desde el movimiento de los electrones. En los electrones está toda la información, entonces la podemos relacionar con Dios. Los electrones son nuestro Dios, donde está la totalidad de la información. Hola Gastón. Y estos electrones se comienzan a movilizar en relación a una vibración, que es el sonido. El sonido es lo primero que se forma. El sonido es una vibración donde estos electrones se comienza, que es un fractal de la totalidad, es una imagen a semejanza como esas palabras que hemos escuchado mucho de Dios, donde está la totalidad. Estos electrones se empiezan a mover de esta forma. ¿Y qué generan? Calor. Y eso le llamamos, imagínense estas pelotitas que comienzan a girar, generando este calor y generando este magnetismo. Por lo tanto, lo primero que se crea es el magnetismo. Y ese magnetismo es lo que nosotros conocemos como amor. El amor es el movimiento del electrón, pero todavía no está con un orden. Entonces después esto da origen a un proceso inverso, que es el frío, del calor al frío. Y el frío comienza a generar la luz. La luz, de cierta manera, no sé si podré subir después una foto, que ayer le saqué una foto al Valentino y vi como vi rayos, estos patrones, y de ahí más o menos formé porque no tenía idea de qué iba a hablar hoy día, porque sentí que ya había hablado todo de economía. De hecho ayer les dije, bueno, nos queda el día sábado porque mañana domingo comienza la cuarentena, pero hasta ayer sentía que ya no sabía nada más que decirles de economía, pero ahora a partir de esa foto surgió esta idea de cómo explicar el campo electromagnético, que para nosotros de repente es como ya, y cómo lo relaciono en este caso con la economía, ¿ya? Entonces estos patrones geométricos son líneas donde se comienzan a ordenar estos electrones. Entonces ese amor, que está en un movimiento constante, que crea ese magnetismo, crea la luz, y la luz se simboliza en el frío porque genera estos patrones que yo les dije, por lo tanto un orden. Entonces estos electrones se comienzan a mover en orden, que es lo que le llamamos el campo eléctrico. Entonces, primero, ¿cómo se forma nuestro campo electromagnético? Desde un sonido que produce una vibración. Esta vibración genera el movimiento de los electrones, que lo conocemos como amor, y este movimiento va a generar la luz, donde se va a refractar, y va a generar, mediante la sensación de frío, un orden, y son los primeros patrones. Desde ahí
que esa estrella hebrea de 6 puntas, donde se dice que todo parte de ahí, de una geometría, ¿cierto? Que estamos conectados hacia arriba, pero a la vez hacia abajo también, pues somos seres polares. De ahí voy a explicar para qué sirve la polaridad, que es una barrera de nuestro campo electromagnético. Y lo vamos a relacionar con las llamaradas solares y todo lo que está ocurriendo. Entonces, primero, entender esto, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? Primero, volvemos a repetir, porque esto de repente es un poquito complejo. El electrón, ¿ya?, se empieza a mover dado un sonido original, que es una frecuencia. Entonces este todavía se mueve, pero de manera desordenada, en relación a esa vibración, ¿cierto? Genera el calor, genera el magnetismo, que eso le llamamos amor. Movimiento constante que genera la luz, el orden, campo eléctrico, donde desde ahí, desde ese proceso, va a pasar a la densidad temporal. Olvídense de ese tiempo que nosotros entendemos como forma de ordenar las cosas, donde algo pasó, algo está pasando y algo pasará. No, la densidad temporal tiene que ver con los planos que se empiezan a generar a partir de la energía del campo electromagnético. Primero se creó el campo magnético, después el campo eléctrico y después la densidad temporal, que es la corrosión de todo lo anterior. ¿Y qué significa la corrosión? Que los electrones comienzan de cierta manera, como emiten luz, y esa luz comienza a chocar. No es que los electrones choquen, sino que es la luz que emite. Empieza a chocar y eso comienza a materializar. Es como es la corrosión de la materia. Comenzamos un proceso de densificación. Entonces cuando choca, de cierta manera genera esto, como una geometría que se parece a una forma humana, que es lo que nosotros conocemos como los chakras, que es la matriz energética de nuestras glándulas endocrinas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no tenemos un orden, cuando ese amor, que es ese magnetismo, que es ese calor, de cierta manera no se está expresando. No hay un movimiento constante ahí. Cuando me quedo estático, ese amor se transforma en odio, pero es la misma esencia vista desde una dualidad. Cuando no hay un movimiento, entonces cuando nosotros sentimos, lo que pasa es que los confundimos con las emociones, pero lo estoy explicando desde una forma electromagnética. Pero el odio, de cierta manera, tiene que ver con falta de movimiento. Lo que se tiene que hacer es movilizar para entrar en ese amor. Y ese amor es un movimiento constante que necesita un orden. Es por eso que el campo eléctrico es fundamental. ¿Y cómo llego a todo eso? Conociéndome y siendo coherente. Entonces, de cierta manera, si esto, voy a explicar a grandes rasgos lo que hemos hablado en los últimos vivos. Entonces, cuando ese componente magnético se crea, genera el eléctrico, pasando por la densidad temporal que me da origen a mí, desde la corrosión de la materia, comenzamos de cierta manera, a ordenarnos. ¿Y cómo nos ordenamos? Según un proceso evolutivo, desde una alimentación consciente. Por eso les digo que tenemos que escucharnos para ver qué necesitamos comer, porque a lo mejor muchas personas necesitan comer carne y otras no. Ser coherente a lo que nuestro cuerpo nos va diciendo, y eso va a permitir que empiece a cultivar una nueva información, y eso va a impactar en lo que estoy viendo afuera. Eso me va a llevar a desarrollar mi ego. Y el ego no es que tengamos que anular el ego, es que el ego de cierta manera tenemos que entrenarlo desde
generar una templanza y no entrar en una dualidad del egocentrismo o del egoísmo. ¿Se entiende? Que va más allá de con lo que hablábamos ayer, de la individualidad, va a la unidad, y la unidad es la templanza. Es no ser egocéntrico ni tampoco egoísta, ¿ya? Entonces eso va a generar que yo de cierta manera me ponga al servicio, y como me pongo al servicio impacta en mi economía, y de ahí sucesivamente me puedo expresar mi verdad, me ordeno mucho más, genero mayor claridad. Orden es geometría, recuerden, es frío, es diseño, un nuevo diseño de patrones, lo que me da la capacidad de seguir evolucionando en base a esos 4 pasos que hemos hablado. Expreso, me expreso. Si me expreso, me experimento. Recuerden, si yo no me expreso, no es amor, es odio, porque no hay un movimiento. Y por esencia, la única constante es el movimiento. Entonces, la expresión es sinónimo de amor. ¿Ya? Si yo me expreso, experimento. Y la experimentación tiene que ver con la composición eléctrica, con que ya el magnetismo generó el calor, produjo un frío que generó nuevos patrones. Y esos nuevos patrones tengo que vivirlo, y eso es estar en presente. Es ser felices. Y felices es un estado, es el proceso. No, lo que pasa es que no dijeron ya tienes que hacer esto para ser feliz, tienes que hacer entonces como un camino eterno en busca de la felicidad. No, pues la felicidad es un estado de lo que yo estoy experimentando, conectarme con la mejor versión, ¿sí? Y eso de cierta manera va a generar en mí que integre. Y si integro la experiencia, voy a poder trascenderla. Y nuevamente vuelve un ciclo. Por lo tanto, el tiempo, imagínenselo como una esfera. Ya, voy a ocupar esto. Imagínenselo como una esfera, ¿ya? Donde no es lineal. Donde lo que me pasó acá, después se puede volver a repetir. No sé si les ha pasado que se les repite la misma historia, los mismos hechos, porque es una nueva oportunidad de volver a expresar, de volver a experimentar, de volver a integrar y trascender. Si no, se nos sigue repitiendo lo mismo con distintas formas, pero es la misma vibración, ¿ya? Entonces, el tiempo es algo que se puede repetir acá, 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 acá. Es algo más bien circular. Es un retorno constante. ¿Por qué? Porque esto es lo típico que conocemos como la espiral, que es un ciclo que se vuelve a repetir acá, que se vuelve a repetir acá, que se vuelve a repetir acá, pero lo que se va modificando de a poquito es la frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver acá las llamaradas solares? Nosotros estamos conectados con todo. Entonces se dice que a partir del año 2012 aumentó el magnetismo, o sea, aumentó el calor, ¿cierto? Que es algo lógico, lo que nosotros conocemos como calentamiento global. Entonces, imagínense acá este sistema, donde mi planeta es esto, ¿ya? Y nosotros estamos conectados con otros soles, con otras fuentes de poder. Después acá, más acá, estaría Sirio. Después acá estaría Alción, y nuestro corazón sería el sol central, esa energía. Entonces lo que se dice que pasó en el año 2012 es que todo esto se alineó. Entonces el ritmo, el pulso de este sol central impacta directamente a nuestro planeta Tierra. Pero nuestro planeta Tierra es súper inteligente
Porque tiene un sistema polar, tiene los polos, polo positivo y polo negativo, lo que genera una malla electromagnética de protección. Por lo tanto, el calor emitido, que es un componente magnético, como recién dijimos y vuelvo a repetir rápidamente, componente magnético, calor, electrones moviéndose, que es lo que conocemos como amor, genera una proyección eléctrica que genera orden a todo este movimiento para generar este campo electromagnético en base a un sistema polar. Por eso, la forma correcta de hablar para evolucionar, para aumentar nuestro campo electromagnético, es entrenar nuestro sistema polar. Y eso es bueno desde ese punto de vista, porque vamos avanzando orgánicamente. El tema es que como lo confundimos con la dualidad, cuando entramos en la falta de equilibrio a nivel de nuestro plexo solar, si acá todo está unido, es como lo mismo que estos soles que les estoy explicando. El plexo solar muchas veces desde la falta de conciencia en la alimentación, creo aspectos con limitación y eso genera que esté en mí todo el rato y no sea capaz de ver más allá. ¿Y cómo se ve esta mirada? Es, no, el mundo está mal, pero yo estoy bien. O, no, pero es que yo no puedo ser feliz porque tengo un esposo, un hijo, una mamá, un papá que son así. Entonces, ¿cómo voy a ser feliz con ellos? Entonces, la culpa afuera. ¿Sí? Por lo tanto, lo que estoy cultivando es en base a lo que me estoy alimentando, lo que estoy viendo afuera y en relación a cómo me alimento. Entonces, claramente eso va a impactar en mí y acá a nivel de plexo solar no voy a poder ocupar mi sol desde esta unidad que va más allá del... lo genero esta relación dual desde un egocentrismo puro, un egoísmo. ¿Sí? En vez de centrarme en que estamos todos unidos. Y eso es lo que viene ahora, el trabajo en red, que no tiene que ver con seguir a uno. Hoy día alguien me dijo, no recuerdo quién, que los chamanes cada vez ya más, o sea, van a desaparecer porque hoy día tiene que ver con encontrar nuestra propia voz. Porque dentro está todo, desde los electrones, cuando lo hablamos, porque ahí está toda la información. Si lo único que necesitamos es ordenarlo, ¿y cómo? Siendo coherentes. Entonces, finalmente, estos soles que hacían esto, giraban en órbita, se dice que a partir del 2012 algo pasó que se alineó. Entonces, el pulso, el componente magnético, ese amor, es más directo, pero como nuestro planeta tiene esta barrera creada en base a nuestro sistema polar, genera un campo electromagnético que permite que cierto magnetismo entre. Pero como ese magnetismo, que es ese calor, si bien está entrando, no es la forma por esta barrera del sistema de polos, ¿qué va a impactar? Impacta en la comunicación. ¿Por qué? Porque afuera están los satélites del planeta. Y eso es parte de un sistema evolutivo, porque esa comunicación, ¿qué va a estar haciendo? Va a generar un reseteo. ¿Y ese reseteo por dónde parte? Por el corazón. ¿Y el corazón qué representa a nivel social? Es nuestra economía. ¿Por qué? Porque ¿qué hace un banco? Que es como se ve representado. Un banco guarda la plata, el dinero, ¿cierto? Los bienes. Y los bienes nosotros lo podemos relacionar desde un aspecto biológico como la sangre. Entonces, ¿qué pasa si mi corazón guarda toda la sangre y no reparte el cuerpo? Va a explotar. Y esto está relacionado con nuestro campo electromagnético de los sistemas, por la irradiación. Vamos para allá, porque no podemos acumular, porque explotaríamos. Entonces, claramente el sistema económico se va a caer. El tema es que en nosotros todos estos procesos son mucho más rápidos que a nivel social, probablemente en 50, 60 años, o quizás más, o quizás menos, pero no de la noche a la mañana, va a ser un proceso. ¿Por qué? ¿Y qué más pasa ahí? Esta pulsación, este sistema magnético, ¿en qué impacta? En todo, sobre todo en nuestro cerebro, y eso promueve el cambio de conciencia, sí o sí.
El tema es qué camino queremos escoger, desde un aspecto consciente o desde un aspecto inconsciente, porque vamos para allá. Si lo hacemos desde un aspecto consciente, yo siento que es más orgánico. Entonces, no tenemos que pasar por tantos desafíos, desde mi mirada. Puede ser que esté súper equivocada. Entonces, el sistema económico, finalmente, de cierta manera, va a tener un reseteo, porque es parte de la evolución. Entonces empecemos a tener ese reseteo conscientemente y entrenémonos hacia ello, que no es acumular, porque muchas personas hoy día, como estamos trabajando vamos a trabajar a partir de mañana en esta cuarentena, por 40 días en trabajar nuestra economía, y que no tiene que ver con la libertad financiera, tiene que ver con la libertad, con el perfecto flujo, con el orden, y eso nos va a llevar probablemente a administrar bien nuestros recursos, y nuestros recursos tienen que ver con entrada y salida, no retener. Entonces imagínense que nos volvemos expertos en crear riqueza física de bienes y la empezamos a acumular. Es un sistema dual que nos lleva a la quiebra. Es por eso que hoy día o vemos tantas personas millonarias que de la noche a la mañana lo pierden todo, porque están en ese sistema dual. Y como al otro día se vuelven más millonarios. Pero eso no es sinónimo de bienestar, no es sinónimo de un desarrollo consciente, orgánico, que aporta al sistema. Muchas veces es pasando por sobre el sistema. ¿Por qué? Porque son más fuertes. Pero la clave es que esta fuerza vaya acompañada con sabiduría. Porque si no, generamos distorsión, generamos mayor caos. Entonces la invitación es que empecemos a entrenarnos de ahora. Y como hablábamos en los vivos anteriores, nosotros necesitamos el motor para que todo lo demás se active. Y el motor es nuestro primer chakra. Eso va a generar mayor energía para que entre al segundo y al tercero. Y los 3 primeros chakras tienen que ver con el autoconocimiento, con el ser coherente. Es por eso que todas las disciplinas, todas las metodologías que hoy día están activando nuestro corazón, está maravilloso. Porque esto finalmente nos va a condicionar hacia ese desarrollo. Pero si comenzamos a entrenar el desarrollo del autoconocimiento y ser coherentes con nosotros, nos va a permitir sostener, porque como hablábamos en 4 vivos atrás, muchas veces empezamos a conectarnos desde acá, pero desde la limitación. Entonces la fe, recuerden que nuestro cerebro procesa la información conectada, no desconectada, no aislada. Entonces la fe generamos un lazo, miedo. O sea, el miedo moviliza la fe, y la fe es creer que el otro me va a salvar, que Dios me va a salvar, no yo, porque Dios está afuera, no está en mis electrones, no está en mí. Entonces responsabilizo a Dios, le entrego toda la responsabilidad y todo el poder. ¿Qué hace el entrenarme en habilidades socioadaptativas, en obtener mayores competencias para la vida? Sostener y empezar a salir de esa creencia que la instauró la religión, donde la fe es sentir esa certeza absoluta y es trabajar la percepción que nosotros tenemos de nosotros, y la percepción va a estar dada a mis niveles de confianza, mis niveles de claridad mental, qué es lo que quiero para mi vida, y mis niveles de autoconciencia emocional, que es conocerme. Eso son los primeros escalones que me van a dar la oportunidad de expresar mi verdad. Y ahí voy a tener una comunicación asertiva, y ahí me voy a comunicar con lo poderoso de mi verbo creador, porque hay un sustento, hay una raíz firme. Y eso va a generar que yo empiece a trabajar en red, que me salga de la unidad, me salga del individualismo, me salga del acaparar,
del estar seguro yo primero y empiezo a apalancarme, a sinergizarme de la red, empiezo a expandir mi potencial y eso me va a llevar a que la toma de decisiones sea de una forma más asertiva, a tomar acción, a ser resolutivo y a que la competencia de un control de impulso chico, de una reactividad, chao. Si no, resultados, objetivos. Me valido desde la consecución de metas. Si no conseguí esta meta, pucha, no soy nada. Autoestima baja. ¿Por qué? Porque mi autoestima se va a medir en relación al cumplimiento de meta. Y me olvidé del proceso. Entonces, si me olvidé del proceso, me olvidé del tiempo. Y olvídense del tiempo de una forma que alguna vez un historiador dijo para que ordenáramos la historia. El tiempo es circular. Y el tiempo tiene que ver con el movimiento de nuestro campo electromagnético para generar materia, el proceso de formación de la materia, la gestación de la materia. Y eso me lleva esa resolutividad, esa templanza, ese equilibrio, esa confianza plena en mí, me llega a disfrutar el proceso. Y cuando disfruto el proceso a nivel cerebral, se amplía, por lo tanto, el procesamiento de información que tiene mi cerebro es mucho más amplio. Soy capaz de procesar más información y me salgo de la educación convencional que era en base a la memoria, sino que empiezo a activar competencias cognitivas que pertenecen a un área metacognitivo. Y eso es cuando ya me salí de la reactividad. Empiezo a instaurar en mí competencias mucho más elevadas como la lógica, la introspección rápida, la intuición, que es una competencia biológica. Porque muchas veces somos reactivos y como queremos resultados ya, vamos y acá nuestra mente nos inventamos caminos ya, no, esta persona ve los registros acásicos y me va a contar mi futuro. No es que esté de cierta manera enjuiciando eso, para nada. Estoy tratando de explicar que la forma reactiva la alimentamos en los distintos espacios, en un área que nosotros encontramos como espiritual o con un asesor financiero, por ejemplo, desde un área más racional, en distintos lugares. ¿Sí? Recuerden que la vibración es la misma, entonces con distintos panoramas nomás. Alguien de afuera que me venga a arreglar lo que está dentro. Y eso va a generar dependencia, una dependencia eterna. Y cuando yo dependo de lo que está pasando afuera, me frustro porque me decepciono. Entonces no puedo desarrollar la siguiente competencia, que es la flexibilidad, que es la maleabilidad cognitiva, que es la modificación de las estructuras. Entonces, ¿qué hace mi electrón? Se mueve en base a una geometría que es una estructura y que siempre es la misma o cambia muy lento. Por lo tanto, los resultados van a ser siempre igual porque los electrones se están moviendo así, generando una a partir de una vibración que genera una frecuencia. Y esa frecuencia me hace sintonizar con una realidad y me hace juntarme con personas que están en la misma. Por lo tanto, acá ya no es tan solo mi creación, sino que toma peso el subconsciente que yo magnetizo. Que acá es lo mismo que hoy día tenemos una oportunidad porque la pulsación es mucho más rápida. Pero nosotros nos podemos conectar de ahí desde la inconsciencia o desde la conciencia. La conciencia es un crecimiento orgánico y ahí estamos siendo co-creadores de nuestra vida, estamos liderando nuestra vida. Con conciencia lo que yo quiero experimentar en la vida. Y eso, finalmente, a nivel cognitivo, me entrega la flexibilidad, el poder de la escucha. Ya no hay una rigidez, ya no hay una doctrina, ya no hay una verdad absoluta. Soy capaz de escuchar las distintas verdades, soy capaz de integrar las distintas herramientas que están al servicio con distintas personas.
y no en juicio, no, esta no sirve, esta sirve, no, esto es puro marketing, no, esto es un negociado. No, no pierdo el tiempo. Y cuando pasa eso, empiezo a generar en mí un mayor bienestar y una conexión con la felicidad, que es un estado. Así que eso creo que fue un resumen. Voy a tratar de mandarles la foto de que les dije que saqué de esta geometría que se ve en colores, y los colores es de acuerdo a las frecuencias que produce esa vibración. Entonces está bien bonita. No sé si capaz que mañana, porque hoy día tengo que viajar, así que me tengo que ir a preparar. No sé si alcance a darles una explicación chiquita de eso. Y eso, pues, mañana empezamos la nueva cuarentena. Empezamos con el formato de la cuarentena. Tiene 6 talleres, ¿ya? Son los 40 días que vamos a trabajar un grupo de personas la economía, que recordemos que la libertad financiera es un síntoma. Entonces empezamos, la que estamos haciendo hoy día es la opulencia, y la opulencia tiene que ver con el bienestar, con el empezar a ser conscientes de nuestro campo electromagnético. Y de a poco vamos achicando ahora la economía. ¿Ya? Y la economía tiene que ver con la distribución correcta, en coherencia, en equilibrio. Y eso va a generar un efecto dominó a un aspecto que es la libertad financiera, pero ese es un aspecto de la economía. Entonces, como les decía, la estructura es, a partir del día 14 de agosto, es el día 1 de la cuarentena, todas las mañanas a las 5:30 de la mañana de Chile, por 20 minutos, por 40 días seguidos, en la misma hora. Cuando hacemos algo a la misma hora, todos los días, y con una masa crítica importante, es súper poderosa la cosa. Me encantaría haber tenido tiempo de mandarle todas las grabaciones de los movimientos que se producen en las personas que han vivido. Pero bueno, esta cosa llega por sintonía, por frecuencia. Pero es impactante lo que se va generando. Y eso, de cierta manera, se va a acompañar con 6 talleres. ¿Los 6 talleres para qué son? Para entrenarnos en este autoconocimiento, que son los 3 primeros chakras, que son las habilidades socioadaptativas, que son en generar competencias para la 3D. Y eso va a hacer que esta cosa se active y que este motor se amplifique teniendo el sustento. Por algo tenemos pies. Estando enraizados, estando conscientes. Entonces, el primer taller es mañana. ¿Por qué lo hago en esta ocasión? Lo estamos haciendo 2 semanas antes. Porque necesitamos un proceso de gestación. La cosa es, la cuarentena, la idea es cada vez ir mejorándola. Entonces los talleres generalmente empezaban, el taller el sábado y el lunes empezábamos al tiro la cuarentena. Pero muchas personas, desde esta falta de entrenamiento en el autoconocimiento, estaban confundidas, no sabían qué aspecto específico trabajar. Entonces para eso son las 2 semanas previas, para alinearnos desde la información que nosotros tenemos dentro. Y el día 1 de la cuarentena comienza el lunes 14. Así que todavía tienen tiempo. Si quieren inscribirse, mándenme un WhatsApp o escríbanme por acá. Les mando un gran abrazo. Que tengan un lindo sábado. Chao, chao.